3 carpetas marfil, 3 exigencias. Y un tercer regalo que lo hundiría en la ruina. El salón principal del Palacio de Vega, adornado con flores blancas y candelabros deslumbrantes, albergaba a más de 200 almas. Todas las miradas, sin embargo, no se dirigían hacia el altar, sino hacia Víctor Márquez. Con una sonrisa ensayada, solicitó un micrófono. Antes de formalizar nuestra unión como marido y mujer, anunció, sosteniendo 3 expedientes color marfil ante su futura esposa, Macarena Vidal, deseo compartir con todos ustedes los 3 pactos que asegurarán la solidez de nuestro matrimonio. Algunos invitados sonrieron, otros se removieron con incomodidad. Macarena, imperturbable, mantenía las manos entrelazadas, su mirada fija en él. Víctor abrió la primera carpeta. Macarena cederá temporalmente la dirección de una porción de Vidal Arquitectura durante el primer año. Una pareja recién casada necesita proteger su intimidad del trabajo. La segunda carpeta reveló su siguiente condición. Cualquier inversión que supere un umbral específico requerirá la aprobación de ambos, incluso si los fondos provienen mayoritariamente de usted. Finalmente, alzó la tercera, la más voluminosa. Varias propiedades de Macarena se incorporarán a una sociedad de inversión compartida, que yo gestionaré. La palabra, compartida, arrancó aplausos vacilantes. Pero Macarena sabía algo que la mayoría desconocía sobre esa sociedad. Le otorgaba a Víctor el control real. No era colaboración, era una adquisición encubierta, disfrazada de matrimonio. El oficiante desvió la mirada discretamente. Tomás Gallego, en la tercera fila, permaneció impasible, sin aplaudir. Víctor, aprovechando el silencio, acercó una pluma a Macarena. «¿Confías en mí lo suficiente como para creerme, verdad?», preguntó, su voz teñida de una seguridad calculada. Varias miradas se dirigieron a la novia. Víctor soltó una risa corta, seguro de que ella estaba jugando su partida. No imaginaba que, 4 días antes, Macarena había descubierto el primer indicio de su engaño. «Si te intriga saber qué contenían esos sobres, quédate conmigo hasta el desenlace de esta historia». 4 días antes del enlace, una cita con un cliente en Barcelona concluyó casi 2 horas antes de lo previsto. Macarena regresó al ático que compartía con Víctor, encontrándolo desocupado. Él le había comunicado que viajaría a Valencia para supervisar una operación inmobiliaria y que, probablemente, pasaría allí la noche. Mientras Macarena buscaba unos planos en el estudio, el ordenador que ambos usaban para planificar la boda emitió una notificación. En la pantalla se confirmó una reserva de suite para 2, a nombre de Víctor Márquez. Debajo, una nota: la señora Calvo ha solicitado acceso anticipado. Macarena reconoció ese apellido. Ángela Calvo, del área de comunicación de eventos, había trabajado antes con empresas vinculadas a Víctor. Macarena capturó una imagen de la pantalla antes de que la notificación se fumara. No abrió el email de Víctor ni buscó contraseñas. La información a la vista fue suficiente para confirmar algo que estaba a su alcance. El historial de reservas compartidas, usado para viajes laborales. Halló 4 fechas con el mismo hotel o cadena. Contrastó esas estancias con mensajes de Víctor. En Sevilla, él dijo estar cenando con inversores. En Bilbao, afirmó estar preparando una presentación. En Lisboa, le escribió que estaba muy cansado para hablar. Los montos coincidían con cargos que Macarena recordaba haber visto en una cuenta empresarial conjunta, aunque en su momento no les dio mayor relevancia. Aún no sabía si Ángela lo había acompañado en todas esas ocasiones, pero ya contaba con una mentira definida. Víctor no se encontraba en Valencia, la reserva no correspondía a ningún proyecto que ella recordara. Regresó esa misma noche, sin equipaje y con una botella de vino. Alegó que el inversor había suspendido la cita en Valencia a último momento. Macarena optó por ponerlo a prueba con una cuestión directa. ¿Tuviste ocasión, al menos, de ver a Javier? No había ninguna persona llamada Javier vinculada a la operación. Víctor contestó sin vacilar que se habían compartido un café antes de la cancelación y que, de hecho, Javier le había sugerido posponer la firma. Macarena ya no requería más interrogantes.
El individuo frente a ella acababa de fabricar una reunión entera para respaldar una falsedad que ella había urdido en apenas 5 segundos. Antes de que pudiera asimilarlo, Víctor extrajo una carpeta de su maletín. Declaró que sus abogados habían finalizado los 3 anexos financieros a firmar antes del enlace. El primer anexo estipulaba que Macarena cedería temporalmente responsabilidades de administración en una de sus compañías. El segundo requería aprobación mutua para ciertas transacciones que superaran un umbral monetario. El tercero resultaba considerablemente más intrincado. 3 propiedades heredadas se destinarían a la gestión de una empresa llamada Márquez Vidal Gestión Patrimonial. Víctor explicó que era un método sencillo para organizar su futuro conjunto. Macarena inquirió sobre la razón por la cual él tendría la última palabra en el consejo de dicha sociedad. Víctor replicó que alguien debía encargarse de los aspectos técnicos y que ella siempre había manifestado su preferencia por enfocarse en la arquitectura. Luego, señaló el espacio designado para la rúbrica, añadiendo, podemos dejarlo preparado mañana y así evitamos el papeleo. Macarena cerró la carpeta. Deseo revisarlo detenidamente. Por un fugaz momento, esa noche, Víctor dejó de sonreír. En lugar de debatir, Víctor modificó su tono, se sentó a su lado y le habló sobre la confianza en el matrimonio y las dificultades que habían superado juntos. No hizo alusión directa al percance de hace 3 años, pero acarició con sus dedos la pequeña marca cerca de la clavícula de Macarena, antes de expresar, después de lo que vivimos, no imaginaba que un contrato te hiciera desconfiar de mí. La afirmación tuvo un efecto inesperado. Macarena no cedió. Rememoró cuántas veces una charla de índole práctica había desembocado de manera similar. Guardó una copia de los anexos en su bolso mientras Víctor se iba a duchar y contactó a Tomás Gallego. Requiero tu revisión de esto mañana, escribió, sin avisar a Víctor. Tomás respondió en cuestión de minutos, la citó a primera hora y le hizo una solicitud específica, no firmar nada hasta haberlo revisado. A las 8 de la mañana siguiente, Tomás ya había señalado varias páginas. No se detuvo en explicaciones generales, sino que le ilustró el impacto de cada cláusula. Con la primera, Víctor podría representar a Macarena en decisiones que hasta ese momento requerían su intervención directa. Con la segunda, ella necesitaría su aprobación para movilizar ciertas sumas, incluso si provenían de sus propios activos. Con la tercera, los alquileres, garantías y refinanciaciones futuras de 3 propiedades pasarían por una sociedad en la que Víctor tendría la posición principal. No te despoja de la propiedad, explicó Tomás. Te limita la capacidad de actuar sobre ella sin pasar por una estructura que él maneja. Macarena consultó si aquello era habitual en una reorganización matrimonial. Tomás respondió que podía existir una estructura similar, pero jamás presentada como una formalidad a solo 4 días de una boda. Tomás buscó Márquez Vidal Gestión Patrimonial en el registro mercantil, hallando el primer indicio que solidificaba la sospecha en un plan concreto. La empresa no estaba en proceso de creación, llevaba activa 7 meses. Macarena no aparecía como socia ni administradora, a pesar de que su apellido figuraba en el nombre de la firma. 2 administradores compartían responsabilidades en compañías que Víctor ya había empleado en transacciones pasadas. Tomás imprimió la fecha de constitución de la empresa y la añadió a los documentos adjuntos. Si esta estructura se hubiera diseñado para vuestro enlace matrimonial, alguien debería haberte informado hace 7 meses. Macarena se dio cuenta entonces de que Víctor no estaba ideando una solución de última hora para la boda. Llevaba meses gestando un instrumento legal con el que pretendía vincular sus bienes tras obtener una firma. Esto convirtió una posible infidelidad en una amenaza patrimonial inminente. Macarena, seguidamente, mostró a Tomás la foto de la reserva del hotel y los detalles de otros desplazamientos. El letrado solicitó acceso exclusivo a los registros contables de la cuenta corporativa conjunta, sobre la cual Macarena poseía total autoridad para revisar. Se detectaron gastos en hoteles, restaurantes, transporte privado y una joyería que no concordaban con los informes de los proyectos. Aún más preocupante, 3 transferencias figuraban como adelantos para estudios inmobiliarios que Vidal Arquitectura jamás había solicitado. Los fondos se habían movido tras autorizaciones concedidas por Macarena meses atrás,
con el fin de evitar demoras durante sus viajes. Tomás imprimió los detalles y resaltó las firmas digitales de Víctor. Ya no se trata de con quién estuvo. Estamos hablando de dinero que salió amparado por comprobantes que debemos verificar. Macarena solicitó que se investigara cada suma sin notificar a ningún banco por el momento. A mitad de la mañana surgió una transferencia a Flores Comunicación Estratégica. El nombre parecía poco importante hasta que Tomás descubrió que Ángela Calvo había emitido facturas por servicios a través de esa compañía durante el último año. No se podía afirmar que todo el dinero hubiera llegado a Ángela, pero la conexión ameritaba continuar la investigación. Tomás también identificó un pago de reserva vinculado a un apartamento de alta gama en las cercanías del Retiro. La suma había transitado por una empresa relacionada con Víctor y provenía en parte de fondos transferidos desde uno de los proyectos compartidos. Macarena identificó la ubicación. Semanas atrás, Víctor le había indicado ese inmueble durante una caminata, mencionando que era el tipo de sitio que siempre mantiene su valor. Ahora, ella vislumbraba un posible destino para parte del dinero y una motivación para indagar que tramaba al margen de su vínculo. Tomás le sugirió posponer la boda ese mismo día y revocar sin demora cualquier autorización otorgada a Víctor. Macarena estuvo cerca de acceder, pero solicitó primero conocer las consecuencias de proceder sin explicaciones. Tomás fue categórico en términos legales, podrían resguardarla, pero Víctor tendría margen para argumentar los anexos como una oferta rechazada y los desembolsos como transacciones en análisis. Además, podría desvincularse por completo de Ángela. Macarena observó la invitación de boda que descansaba en la mesa. Entre los invitados se encontraban altos ejecutivos bancarios, socios actuales y futuros, y otros empresarios, frente a quienes Víctor se había estado mostrando durante meses como el futuro encargado de las inversiones conjuntas. Si ella se fumara sin más, él podría forjar la primera narrativa de lo sucedido. Macarena tomó una decisión que dejó a Tomás boquiabierto. Asistiría a la boda, pero a partir de ese instante, cada movimiento sería registrado. La primera evidencia surgió esa misma tarde. Macarena le comentó a Víctor que aún albergaba reservas sobre el tercer apéndice y propuso suprimir la sociedad patrimonial. Él replicó que era inviable, pues los asesores ya habían invertido mucho tiempo y una modificación pospondría transacciones cruciales. Macarena inquirió qué transacciones podrían existir si aún no estaban casados. Víctor rectificó velozmente su comentario y aludió a planes venideros. Acto seguido, presionó para que firmaran antes del viernes. Macarena simuló acceder y sugirió que lo haría durante la ceremonia, si él deseaba realmente que fuera un acto simbólico. La respuesta fue instantánea. Víctor cesó la presión y se mostró aliviado. Más tarde, realizó una llamada desde el balcón. Macarena no captó la totalidad del diálogo, pero sí una frase cuando él pensó que estaba sola en la habitación. Sí, frente a todos. Así no podrá retractarse sin armar un escándalo. Esa frase le proporcionó a Macarena la confirmación que buscaba. Víctor no solo buscaba una firma, sino un escenario que dificultara cualquier negativa. Tomás, al recibir las instrucciones, organizó 2 carpetas de documentos. La primera incluía los cargos y transferencias verificables sin necesidad de entrar en detalles sobre la infidelidad. La segunda contenía borradores para revocar poderes y paralizar cualquier operación pendiente sobre los bienes inmuebles. Macarena le solicitó que no activara nada hasta recibir una orden explícita. Si Víctor sospechaba haber perdido el control antes de la boda, podría modificar su plan o suspender la divulgación pública de los anexos. Tomás accedió, pero con una condición. Macarena no firmaría ningún documento oficial durante el enlace. Ella aceptó. Ya no se dirigía al altar para decidir si se casaba. Iba a averiguar hasta dónde estaba dispuesto a exponer Víctor cuando pensara que había triunfado. Esa noche, Macarena examinó por primera vez una versión antigua de los poderes que había otorgado Víctor en los últimos 18 meses. No buscó recuerdos ni respuestas emocionales, se centró en comparar las fechas. Cada vez que se ampliaba el acceso, respondía a una urgencia específica que él había planteado como transitoria: abonar a proveedores durante su ausencia en París, sustituirle en un proyecto por enfermedad,
dialogar con una entidad bancaria mientras Macarena finalizaba una obra en Sevilla. Por separado, ninguna concesión levantaba sospechas. En conjunto, sin embargo, revelaban un patrón. Inicialmente, consiguió permisos de operación, después acceso a información, por último, la facultad de gestionar ciertas sumas. El tercer añadido culminaba este proceso, extendiendo su control hasta los bienes inmuebles. Macarena registró las fechas y compartió este desglose cronológico con Tomás. La estrategia no se había gestado hacía apenas 4 días. Lo novedoso era que ella acababa de percibir la totalidad del esquema. La noche antes de la boda, Tomás corroboró un detalle crucial sobre el piso del retiro. El servicio no figuraba a nombre de Ángela, ni tampoco de Macarena. Únicamente aparecía una empresa bajo el control de Víctor. Este dato no permitía dilucidar si el inmueble era para su amante, una inversión particular o alguna otra maniobra, pero sí evidenciaba que había empleado fondos ligados a proyectos compartidos para asegurar un bien cuya propiedad quedaba al margen de Macarena. Prefirió no contactar a Ángela por el momento. Si la confrontaba sin conocer su rol exacto, podría alertar a Víctor. En su lugar, dispuso que se recopilaran todas las evidencias. Solicitó a Tomás determinar qué datos podían presentarse a terceros sin comprometer información sensible. Su objetivo era llegar al altar con pruebas sólidas, no con acusaciones que él pudiera desestimar como meros celos. Esa misma tarde, Víctor se presentó con 3 nuevas carpetas, impresas en un papel de excelente calidad. Había incluido una página introductoria en cada una. Propuso titular los apéndices «Nuestros 3 compromisos de confianza». Macarena se dio cuenta de que él planeaba transformar documentos financieros en un gesto romántico frente a los invitados. Le consultó si realmente deseaba leerlos en voz alta ante todos. Víctor asintió, explicando que la presencia de socios clave haría de ello una excelente manera de anunciar el inicio de una nueva etapa juntos. Macarena comprendió entonces la doble intención, conseguir su aprobación y demostrar públicamente que ella validaba el rol de Víctor sobre sus bienes. Con una sonrisa, tomó las carpetas y declaró: «Si tú te encargas de 3 compromisos, yo te daré 3 obsequios». Él, pensando que se refería a una sorpresa nupcial, respondió que aguardaba algo memorable. Macarena dedicó las últimas horas previas al enlace a preparar únicamente 2 sobres. En el primero, incluyó un resumen de los movimientos económicos y copias de los comprobantes más evidentes. En el segundo, depositó los documentos necesarios para poder ejercer la revocación de poderes cuando ella lo estimase oportuno. El tercer sobre permaneció vacío, no por falta de una idea, sino porque aún desconocía la magnitud del engaño. Justo antes de cerrar su equipaje, recibió un mensaje de Tomás. Había localizado el nombre del médico de urgencias que aparecía en el informe del accidente de hacía 3 años, Santiago Peña, y estaba tratando de dar con él. Macarena no había solicitado investigar aquello hasta ese momento, pero la manera en que Víctor había empleado de nuevo la palabra confianza le había generado una nueva sospecha. Si era capaz de mentir tan fácilmente sobre el presente, deseaba verificar qué aspectos del pasado podían ser contrastados. Horas más tarde, las puertas del Palacio de Vega se abrieron y Macarena avanzó hacia el altar con paso firme. Víctor la esperaba, seguro de que su plan había tenido éxito. Ignoraba que Tomás poseía copias oficiales de los movimientos bancarios, y que 2 notificaciones de anulación estaban listas para ser enviadas con una simple orden. Tampoco era consciente de que Macarena había comenzado a examinar el pasado que, durante 3 años, había dado forma a su relación. Cuando él tomó el micrófono y expuso las 3 exigencias ante la congregación, ella esperó a que terminara. Precisaba que las palabras provinieran de él. Acto seguido, dispuso los 3 sobres sobre la mesa. Los 2 primeros albergaban pruebas. El tercero permanecía intacto. Macarena posó sus dedos sobre él y fijó la mirada en Víctor. Si aquella unión debía ser su ruina, aún quedaba por desvelar qué o quién completaría su desenlace. Al alba siguiente de examinar los poderes legales, Macarena recibió de Tomás un documento con una serie de datos ordenados de una forma inédita para ella. 18 meses atrás,
Víctor había recibido permiso para manejar pequeñas transacciones mientras ella se encontraba en París. 5 meses después, logró presentar un proyecto ante una entidad bancaria. Posteriormente, solicitó acceso a información específica de 2 propiedades, buscando comparar condiciones de financiación. Finalmente, hace apenas 3 meses, propuso la inclusión de asesores de su confianza en diversas transacciones. Tomás trazó una línea divisoria entre cada fecha. No se trata de un salto precipitado, sino de una sucesión de pasos medidos. Macarena comprendió entonces por qué nada le había parecido sospechoso en su momento. Víctor no había intentado controlar su patrimonio de forma abrupta. Había transformado cada necesidad transitoria en un peldaño que facilitaba la solicitud del siguiente. Tomás descubrió, además, algo que Macarena no recordaba haber aprobado de forma explícita. En una operación del año previo, Víctor había remitido documentación financiera de uno de sus inmuebles a un estudio externo para evaluar una posible reestructuración de deuda. Dicha remisión estaba amparada por un poder que ella había suscrito, pero esa reestructuración nunca llegó a materializarse. El estudio, no obstante, formaba parte de un conglomerado que también prestaba servicios a Márquez Vidal Gestión Patrimonial, la firma constituida 7 meses atrás sin el conocimiento de Macarena. Esto implicaba que datos sobre sus bienes habían llegado a manos de individuos vinculados a la organización que Víctor planeaba emplear tras el enlace. Tomás no podía confirmar una acción ilegal, pero sí una planificación. Macarena solicitó nombres, fechas y a quién iba dirigida la información. Su interés ya no era la intención general de Víctor. Buscaba detallar con precisión sus acciones previas a la solicitud del tercer anexo. Mientras Tomás continuaba su labor, Macarena se dirigió al hospital privado, donde aún guardaban parte de su expediente médico relacionado con el accidente. No anticipaba una solución inmediata para aquella noche, pero obtuvo una copia del informe de ingreso y del reporte inicial de los servicios de urgencias. El informe no especificaba quién la había extraído del vehículo, solo mencionaba que la encontraron fuera del mismo al arribar la ambulancia y que mostraba desorientación a causa de un golpe. Esa simple mención fue suficiente para sembrar una sospecha específica. Durante 3 años, Víctor le había asegurado que se quedó a su lado hasta que el personal médico la subió a la ambulancia. Aún así, su nombre brillaba por su ausencia tanto entre los presentes en el traslado como entre quienes proporcionaron datos médicos al equipo. Macarena le tomó una foto al informe y se lo mandó a Tomás. Aún no era una prueba contundente contra Víctor, pero la sospecha se volvía algo más tangible. Al volver al ático, Macarena desempacó una caja con documentos de aquella época. Allí halló una tarjeta que Víctor dejó en el hospital tras su segunda visita. En el reverso, había escrito: "No me debes nada, solo vive". Esa frase fue una de las razones que la llevaron a confiar en él. Ahora, Macarena la contrastó con mensajes posteriores que guardaba en su móvil. En una conversación sobre una inversión, Víctor escribió: "Creí que después de lo que hice por ti, no harían falta abogados entre nosotros". En otra ocasión, cuando ella se negó a compartir el acceso a una cuenta personal, él replicó: "Hay días en que siento que olvidaste quién estuvo a tu lado cuando todos los demás llegaron tarde". No necesitó seguir leyendo. La deuda que él decía no querer reclamar, había resurgido cada vez que Macarena intentaba establecer un límite claro. Esa tarde, Víctor se presentó más temprano de lo usual y vio sobre la mesa el reporte médico que Macarena había dejado sin guardar. Su respuesta fue inmediata. Inquirió por qué estaba revisando papeles de hace 3 años, y ella explicó que la aseguradora requería actualizar documentos antiguos. Víctor tomó el documento. Leyó la parte del traslado y lo devolvió a su sitio. Estos reportes suelen tener información faltante, observó. Luego, añadió un dato que Macarena desconocía. Afirmó que los oficiales le pidieron que se apartara al haber inhalado humo y necesitar asistencia. Macarena consultó dónde lo asistieron. Víctor mencionó que fue en otra ambulancia. Al preguntarle por el nombre del centro médico, él respondió que no recordaba si llegó a ser admitido. La narrativa acababa de incorporar un nuevo elemento, justo cuando el informe presentaba una discrepancia. Macarena no lo confrontó.
Esperó a que él saliera para ir al gimnasio y contactó a Tomás. Le solicitó que verificara si había algún registro de atención médica para Víctor esa noche, siempre por canales oficiales. Tomás le advirtió que quizás no sería posible acceder a información confidencial, pero sí revisó las declaraciones públicas del siniestro y contactó con miembros del equipo de respuesta. Además, le comunicó otro detalle relevante. Una de las empresas asociadas a Víctor había solicitado recientemente una tasación actualizada de 2 propiedades de Macarena. Aún no se había iniciado ningún trámite hipotecario, pero obtener esa valoración era un paso común previo a la negociación de un préstamo. Macarena figuraba como titular, mientras que el contacto operativo era un asesor sugerido por Víctor. «Está preparando algo», afirmó Tomás. La incógnita era si esperaba tener luz verde tras el enlace. Macarena contestó que, en ese caso, necesitaban saber qué sucedería justo después de su rúbrica. Al día siguiente, Macarena organizó un encuentro con Ángela Calvo, usando un pretexto que no se podía rechazar sin levantar sospechas. Alegó que quería revisar personalmente la comunicación del evento nupcial, dado que algunos invitados clave provenían del ámbito financiero. Ángela accedió a reunirse con ella en una cafetería de Serrano. Se presentó con una carpeta de propuestas y una actitud impecablemente profesional. En los compases iniciales, el diálogo giró en torno a la acreditación de prensa y el orden de acceso. Macarena permitió que la charla fluyera hasta que se abordó la idea de que, tras casarse, su participación en ciertas citas de negocios disminuiría. Ángela replicó sin dilación: «Será lo ideal. Víctor podrá asumir la gestión de los bienes y tú tendrás más margen para tus ideas creativas». Macarena no mostró reacción, pese a que esta asignación de roles no se había comunicado oficialmente. Era precisamente el resultado que Víctor buscaba implementar a través de los apéndices. Macarena desvió el rumbo de la conversación, consultando si Ángela conocía a los consultores de Márquez Vidal Gestión Patrimonial. En esta ocasión, la respuesta demoró notablemente. Ángela comentó haber oído mencionar el nombre en alguna ocasión, pero afirmó desconocer quiénes formaban parte de la firma. Macarena desplegó la documentación y destacó una sugerencia para presentar a Víctor como el líder de la nueva política de patrimonio familiar tras el enlace. Cuestionó quién había redactado dicha afirmación. Ángela indicó que provenía de una comunicación remitida por el propio Víctor 2 semanas atrás. Esto aportó un dato crucial. No solo buscaba obtener las firmas, sino que también estaba trabajando en la imagen pública de su nuevo rol. Antes de que Macarena aceptara formalmente cualquier cosa, solicitó un duplicado de todas las directrices de comunicación asociadas al cambio, argumentando que necesitaba revisarlas antes de dar su aprobación. Al final de la reunión, Macarena optó por sondear una segunda línea de información. Comentó de manera informal que Víctor estaba considerando adquirir un inmueble cercano al Retiro. Ángela alzó la vista instantáneamente y preguntó por el edificio. Macarena proporcionó la ubicación precisa de la propiedad que Tomás había localizado. Por un breve instante, Ángela dejó de mostrarse impasible. «¿Te comentó que era una inversión?», inquirió. Macarena replicó que aún desconocía el propósito. Ángela retomó su semblante profesional y sugirió que tal vez Víctor había mencionado el edificio en alguna ocasión, pero no recordaba pormenores. No obstante, previo a su partida, solicitó ser informada si se contemplaba incluir dicha propiedad en alguna comunicación oficial. Resultaba una solicitud inusual para una mera consultora. Macarena abandonó la cafetería con una deducción parcial, pero provechosa. Ángela tenía conocimiento de la existencia del piso y un motivo propio para interesarse en él. Tomás, al recibir esta información, profundizó en el rastreo de la procedencia del apartamento. Determinó que el capital había pasado por 3 fases previas a su ingreso en la empresa adquirente. Inicialmente, provino de una cuenta destinada a un proyecto conjunto. Posteriormente, transitó por una firma que emitía facturas por servicios de consultoría financiera. Finalmente, culminó en León Patrimonial, bajo el control indirecto de Víctor. No la totalidad de la suma se podía vincular a fondos de Macarena, ya que la cuenta también recibía aportaciones de otras transacciones. Sin embargo,
el trayecto evidenciaba que Víctor había combinado estructuras ligadas a ella con una compra que, en realidad, no le pertenecía a él, expuso. Aún más relevante, la reserva se había efectuado 2 meses antes de que él entregara los documentos relativos al matrimonio. Macarena consultó si la propiedad podía acabar, legalmente, en posesión de Ángela. Tomás replicó que, con la evidencia disponible, ella carecía de cualquier derecho sobre la propiedad. La ausencia de Ángela alteró la dinámica de la conversación. Hasta ese momento, Macarena contemplaba un escenario bastante directo. Víctor buscaba afianzar su estabilidad financiera, divorciarse y rehacer su vida con su pareja en el departamento. Sin embargo, si Ángela heredaba esa propiedad y no aparecía en ningún otro documento, es posible que desconociera el plan en su totalidad. Macarena le solicitó a Tomás que aguardara antes de emitir juicios. Debían averiguar qué le había prometido Víctor esa misma noche. Examinó los registros de comunicaciones de Ángela y halló una versión previa de un memorándum oficial. En dicho documento, Víctor había solicitado omitir cualquier mención de copropiedad y emplear siempre frases como «Dirección patrimonial de Víctor Márquez» tras el evento. El cambio se había efectuado 3 semanas antes. Víctor estaba creando públicamente una figura de autoridad que legalmente aún no ostentaba, como si considerara la firma de Macarena un mero trámite. Al regresar Víctor, Macarena optó por confrontar esa confianza. Le comunicó que Tomás había revisado los apéndices de forma somera y opinaba que el punto tercero otorgaba excesiva potestad a una única persona. Víctor permaneció inmóvil. Preguntó por qué había incluido al abogado sin consultarlo. Macarena replicó que Tomás la había asistido legalmente durante años. Así que Víctor no se detuvo a debatir los términos, sino que cargó contra el asesor. Señaló que Tomás seguía tratando a Macarena como si su padre aún viviera y que jamás permitiría que otro hombre interviniera en asuntos económicos cercanos a ella. Sugirió reemplazarlo tras la boda por una firma menos involucrada emocionalmente. Macarena inquirió sobre qué firma tenía en mente. Víctor mencionó de inmediato una vinculada a los asesores de Márquez Vidal Gestión Patrimonial. La conexión que Tomás había desvelado esa mañana acababa de salir de los labios de Víctor. Macarena replicó que no tenía intención de despedir a Tomás. La charla se tornó tensa y Víctor recurrió entonces a la táctica que ella, conscientemente, esperaba ver. Se acercó a la ventana, hizo una pausa de unos segundos y expresó que le dolía tener que demostrarle continuamente que estaba de su parte. Hace 3 años me metí en un coche que podía explotar porque ni siquiera me consideré a mí mismo, afirmó. Ahora necesito que un abogado te aclare si puedes confiar en mí. Macarena no entró en detalles sobre el accidente. Formuló una pregunta más pertinente. ¿Qué relación tiene salvarme con quien maneja mis bienes? Víctor se tomó su tiempo para contestar. Finalmente, él afirmó que no se refería a bienes materiales, sino a la confianza indispensable para forjar un hogar. Macarena percibió la estrategia con una perspicacia renovada. Ella había formulado una consulta financiera específica, y él la había reconducido hacia una obligación sentimental que eludía números o acuerdos formales. Víctor buscó zanjar el debate sugiriendo una alteración modesta. Macarena podría retener una posición de asesoramiento en el Consejo de la Sociedad, mientras que él conservaría la dirección operativa. Ella solicitó que se lo presentara por escrito. Esta solicitud lo molestó. Él argumentó que, a solo 2 días de la boda, no deseaba transformar cada charla en una disputa contractual. Macarena replicó que, precisamente por esa razón, no firmaría nada que no comprendiera cabalmente. Víctor abandonó la estancia y efectuó una llamada desde el pasillo. En esta ocasión, Macarena no se esforzó por oír. 10 minutos más tarde, recibió un mensaje de Tomás. Uno de los consultores externos había solicitado, de forma apremiante, una redacción distinta para el tercer apéndice. La modificación no mermaba la autoridad de Víctor, solo atenuaba la terminología empleada para definirla. Macarena entendió que su firmeza había desencadenado una respuesta inmediata. Él estaba dispuesto a modificar las palabras, pero no el desenlace. A la mañana siguiente, Tomás logró contactar a Santiago Peña.
El doctor no recordaba todos los pormenores del siniestro, pero sí un detalle crucial al llegar su unidad. Macarena ya se encontraba en el Arsenal y otra persona había efectuado la extracción del coche. Santiago rememoraba haber visto a un individuo agachado a su lado en los instantes iniciales de la atención, si bien no podía afirmar su identidad tras 3 años. Al ser consultado por Víctor, mencionó haber visto a alguien que se identificó como allegado de Macarena después, cuando el área ya estaba asegurada. Tomás prefirió no inferir más por vía telefónica. Fijó un encuentro para después del casamiento, una vez que Santiago pudiera revisar viejas anotaciones. Macarena asimiló la información sin emitir sonido alguno por varios instantes. Aún desconocía quién la había rescatado, pero el relato de Víctor acababa de perder su eje principal. En lugar de confrontarlo, Macarena regresó al reporte de emergencias y halló una hora específica de la llegada de la ambulancia. Habían registrado su arribo a las 10:14. Buscó luego una imagen que Víctor le había mostrado tiempo atrás de su vehículo, la cual supuestamente había sido tomada por la compañía de seguros tras su llegada al sitio. En la información incrustada en el archivo se registraba la hora a las 2:31. Esta discrepancia, por sí sola, no confirmaba la hora de llegada de Víctor, ya que la foto podría haber sido capturada posteriormente, pero sí subrayaba la importancia de verificar su versión. Tomás instó a la cautela. No saques conclusiones precipitadas de una simple inconsistencia, le dijo. Macarena asintió. Llevaba demasiados años aceptando relatos sin contrastarlos como para caer ahora en el extremo contrario. Resolvió que el incidente no sería objeto de confrontación alguna hasta contar con un respaldo sólido. Entretanto, las pesquisas económicas arrojaron un resultado más tangible. Tomás halló que Víctor había remitido a una institución financiera un pronóstico donde los arrendamientos de 2 propiedades de Macarena figuraban como ingresos proyectados para la sociedad inversora. El papel en cuestión no era un contrato formal ni ataba a una Macarena. Sin embargo, evidenciaba que él empleaba sus propiedades para exhibir la solvencia económica de una compañía cuya existencia ella desconocía. La fecha del documento precedía la entrega de los anexos. Está negociando como si tu firma ya estuviera asegurada, le aclaró Tomás. Macarena solicitó una copia compulsada de dicha comunicación. Aquel escrito podía resultar más valioso que cualquier debate sobre intenciones, pues reflejaba una acción tangible llevada a cabo antes de obtener el visto bueno. El proyecto de Víctor requería la boda, pero ya estaba generando repercusiones previas a la misma. Esa misma tarde, Ángela remitió a Macarena el material de comunicación definitivo que le había sido solicitado. Entre los ficheros, se coló por equivocación un documento interno no destinado a la futura esposa. Se trataba de un listado de directrices transmitidas por Víctor. Una de las frases rezaba, tras el enlace, canalizar cualquier consulta patrimonial a través de mi despacho, eludiendo contactos directos con Vidal Arquitectura. Macarena contactó con Ángela para indagar su significado. Tras una breve pausa, ésta respondió que posiblemente se trataba de una directriz para los medios de comunicación. Macarena indicó que el escrito contenía pautas para colaboradores y aliados. Ángela manifestó que Víctor sería el encargado de detallarlo. La contestación validaba que ella emitía directrices sobre el traspaso de autoridad, mas no especificaba su nivel de entendimiento. Antes de finalizar, Ángela inquirió de improviso, ¿ya abordaste con Víctor lo del piso? Macarena replicó que aún no. La interrogante pronto trajo repercusiones. Pasada apenas una hora, Víctor contactó a Macarena, consultando por qué conversaba con Ángela sobre bienes personales. Macarena explicó que había aludido al inmueble al repasar contenidos informativos. Él comentó que la vivienda representaba un desembolso aún no definido, y que Ángela no tenía relación con ello. Macarena entonces preguntó por qué ella parecía tener conocimiento. Víctor afirmó que seguramente había oído discusiones de índole laboral. Luego viró la conversación y solicitó que cesara de examinar pormenores faltando 2 días para el enlace. La celeridad con que la novedad le había llegado evidenciaba que Ángela se había comunicado con él, pero también dejaba entrever algo más. Víctor deseaba desvincular de inmediato el inmueble de cualquier vínculo con ella. Macarena registró sus palabras precisas.
Ángela no guarda relación alguna con ese bien. Esa misma noche, Tomás obtuvo el expediente mercantil íntegro de León Patrimonial. No figuraban acciones, opciones, poderes ni promesas a favor de Ángela. Tampoco se detectó ningún sistema que forzara a Víctor a cederle el apartamento en El Porvenir. Macarena inquirió si podría haber un pacto privado desconocido para ellos. Tomás replicó afirmativamente, aunque no habían hallado indicio alguno. Si ella opina que esa vivienda le pertenece, es crucial entender el motivo. Macarena optó por posponer el enfrentamiento. En su lugar, solicitó a Tomás que revisara los desembolsos vinculados a Ángela, discerniendo entre servicios profesionales genuinos y gastos de índole personal. Descubrieron algo imprevisto, varios pagos que Macarena creía. Los obsequios para la amante resultaron ser, en realidad, contraprestaciones por labores lícitas. Esto disminuía la suma imputable a la relación, pero fortalecía la indagación. No era necesario exagerar ninguna imputación. Los cargos indebidos restantes continuaban siendo suficientes. La corrección fue crucial para Macarena. Se dio cuenta de que, para refutar a Víctor, no podía tratar cada coincidencia como una prueba irrefutable. Sacó 2 facturas del primer sobre, ya explicadas, y le pidió a Tomás que conservara solo los movimientos que pudieran ser respaldados con documentación. También ajustó su táctica.